Eso es impensable. Juan Carlos dice, ¿cómo queda el asunto de los derechos humanos, Ana Cristina, cuando establecemos relaciones basadas en relaciones económicas? Yo recuerdo que en años anteriores esta evaluación de derechos humanos sopesaba todo, dice, y no lo digo por las violaciones de otros países, nosotros debemos de dar gracias a Dios porque no se nos descalifica por la inmensa violación de los derechos humanos que existen en El Salvador. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, o el ministro de Taiwán, dijo ahora que independientemente si El Salvador inicia relaciones con China, lo que a su país le interesa es mantener las relaciones con El Salvador. Además informó que el presidente de Taiwán ha ordenado los preparativos para su viaje a la toma de posesión de Mauricio Funes el 1 de junio. Pero dice, ¿pesa más la situación económica que los derechos humanos? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice, ¿cómo queda el asunto de los derechos humanos cuando establecemos relaciones basadas en relaciones económicas? Imagino que esto lo pregunta más por China. Sí, pero es que yo creo que no puede estar reñido el uno con el otro. Nosotros, pero además, uno no puede juzgar las relaciones, pues es decir, las relaciones económicas, más bien los derechos humanos en un país, cuando otros países mucho más poderosos que nosotros mantienen relaciones con ellos. Yo no puedo estar de acuerdo con las violaciones de derechos humanos en ningún país, y creo que El Salvador ha ganado muchísimo desde que hemos podido, digamos, no erradicar, porque nadie erradica totalmente un mal, pero verdaderamente reducir esas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que ganamos muchísimo a nivel internacional, y parece mentira lo que significa para un país la opinión internacional. Pero es cierto, en China nacionalista todavía existen muchas violaciones de derechos humanos. Pero existen organismos que regulan eso. Nosotros no somos... También yo quisiera referirme a este punto. Ese es un problema para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muy bien lo acaba de señalar Ana Cristina de manera indirecta. Yo pienso que El Salvador no tiene solvencia moral para ponerse a juzgar cuál es o no la situación de los derechos humanos en otro país. Igual a nosotros no nos gusta, porque ningún Estado tiene el derecho a criticar la situación de los derechos humanos en otro. Esa es una injerencia indebida dentro de un acto de soberanía interna de un país. Para eso hay organismos internacionales a los cuales los Estados le han delegado espacios soberanos. Organismos internacionales como el que acabo de mencionar, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, en la cual tenemos a uno de sus distinguidísimos miembros, a mi amigo el doctor Florentín Menéndez. También existe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se transformó después de que los americanos en la era Bush expresaron insatisfacción con la forma como trabajaba la antigua comisión. Reformaron su estructura, pero las atribuciones siguen siendo fundamentalmente las mismas, a cuenta de que nos vamos a negar a nuestra población y a los intereses económicos de El Salvador tener relaciones diplomáticas con Beijing en aras a que en el otro país supuestamente sí se respetan los derechos humanos. ¿Dónde está el expresidente Chen? Procesado por corrupción, él y su esposa. El expresidente de Taiwán. Sí. El presidente actual, el presidente Ma, que es el que ha expresado su deseo de acá, estuvo procesado por el presidente Chen porque era su opositor y le violó sus derechos humanos y su libertad únicamente bajo el criterio de que era su opositor. Entonces, ¿de cuándo acá vamos nosotros a entrar a calificar esto como un hecho que nos niega la posibilidad de privilegiar los intereses mayoritarios también de la población? Bueno, tenemos que hacer la última pausa comercial y regresamos con el enlace con la prensa gráfica. Qué productivo es escuchar a tus invitados, y a la vista está la pobre política de estos gobiernos anteriores que fueron miopes durante 20 años y ahora solo les queda lamentarse lo que no hicieron por intereses mezquinos o particulares, dice este correo de Enrique que nos escribe esta mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Vamos directamente hasta la sala de redacción de la prensa gráfica. Ahí conversaremos con Luis Laínez, subjefe de información del periódico, también para que pregunten a nuestros invitados de esta mañana. Luis, un gusto saludarte. Buenos días, Romeo. Buenos días a los embajadores. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, Luis. Buenos días. Quiero ver si podíamos explicar un poco sobre el tema de las primeras acciones que ha tomado Mauricio Funes en el tema de relaciones exteriores. Ya ustedes hablaban un poco sobre el tema de que cómo él había desautorizado a Alfredo Elías, el representante del FMLN en La Habana, sobre el tema de anunciar la apertura de relaciones.
Pero también hay otras cosas que ha hecho el presidente electo. Una ha sido el acercamiento con Washington, la llamada que le recibió del presidente Obama, la reunión que ha programado con Obama para la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, y lo que ha parecido ser como no querer estar muy cerca de, por ejemplo, de Daniel Ortega. De hecho, no va a estar en la cumbre del SICA de la próxima semana, porque va a buscar al presidente Lula en Brasil. ¿Cómo ven estos movimientos que ha hecho el presidente electo? Ana Cristina y después don Ernesto. A mí me parece que el presidente electo está en lo correcto, en hacer las decisiones que él considera son más productivas para El Salvador. Yo creo que, bueno, yo les voy a decir una cosa, para nosotros que hemos sido embajadores en Estados Unidos, es fabuloso pensar que el presidente Obama y el presidente de El Salvador van a tener una reunión tan pronto. Claro. Es decir, Ni todavía presidente en funciones. Todavía presidente en funciones, es decir, más bien electo, ¿verdad? Es decir, es un mensaje muy positivo para El Salvador. Yo creo que debemos de darle un tiempo al presidente electo para que tome sus decisiones. Se va a equivocar, como cualquier ser humano. Entonces es nuestra obligación hacérselo saber de diferentes maneras, ¿verdad? Pero no como una crítica de que ya viste, no. Una crítica de, mire, presidente, tal vez sería mejor este camino, ¿verdad? Una crítica constructiva. Constructiva, exacto. Sí, yo quisiera también, en abono de lo anterior y respondiendo a la invitación a opinar que nos ha hecho don Luis Laínez, decir que hasta el momento estoy muy cómodo y muy conforme con las decisiones que han trascendido en cuanto a política externa por parte del presidente electo, que él debe recibir el beneficio del apoyo de toda la población en estos momentos y que es muy ventajoso tener a una persona que escucha, como él, como nuevo conductor de los destinos de nuestro país. Creo que todos los actos que han trascendido hasta ahora, yo los veo como muy positivos en relación a la política externa del nuevo gobierno. ¿Cómo ven esta parte? Como pareciera que la campaña, las promesas que él hacía en el tema de relaciones exteriores se están como concretizando bastante rápido. Se ven más la cercanía con Lula que por ejemplo, con el presidente Chávez, que todavía, bueno, entiendo que le tomó una llamada el mismo domingo, pero todavía no hay unas declaraciones públicas del presidente Funes al respecto. Es decir, hay una invitación a incorporarse a Petrocaribe, como habían comentado hace unos momentos, y también había una posibilidad de encontrarse con el presidente Ortega de Nicaragua el 25 de marzo en la cumbre del SICA. Sin embargo, él está buscando más a Lula. Él siempre decía que se parecía más a Lula, a Bachelet, que a Chávez o a otro tipo de izquierda. ¿Verdad esto? Bueno, ¿qué estaríamos diciendo y pensando, Luis, si hubiera hecho lo contrario, Mauricio Funes? Es decir, irse a ver a Ortega o a Chávez primero. De manera que yo no veo nada negativo en que haya ido a ver a Lula, no veo nada negativo en que él no pueda en esta ocasión acompañar al presidente Saca a la cumbre del SICA, a lo mejor y sí podrá ir, pero él va a privilegiar obviamente la relación con Lula y con el presidente Obama, que me parece excelentes decisiones de su parte. ¿Y por qué eso? ¿Porque se identifica más con estos estilos de gobierno? Exactamente, además porque son dos centros de poder que van a gravitar de mayor forma en la defensa, en la protección y promoción de los intereses nacionales, que es lo que tiene que privar en las relaciones internacionales contemporáneas. Ahora, si Mauricio Funes privilegiara la relación con Chávez, igual estaríamos diciendo, pues, mire, ojo presidente, porque ese no es el camino que la mayoría esperaba. Pero tampoco debe ignorarlas, pregunto. No debe ignorarlas de manera alguna. Además, lo repito, lo que ya dije en esta emisión, yo vería muy bien la elevación de rango de nuestra representación diplomática en Venezuela, en donde desde que yo salí hace 5 años, 2 meses para pasar al retiro, no se ha designado a un embajador, estamos en manos de encargados de negocios, y tampoco se le ha permitido al gobierno de Venezuela designar ni nombrar a un embajador de su país aquí en El Salvador. Ana Cristina, es que esto es importante. ¿Debe de crear resquemores, por ejemplo, el hecho de que el presidente electo o ya presidente en funciones, Mauricio Funes, se reúna con el presidente de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela? No. Yo pregunto esto porque de repente tú ves a un Lula, ves a una Cristina Kirchner, a una Michelle Bachelet, bueno, reuniéndose con el presidente, y no necesariamente por eso
se ha caído el mundo, para decirlo así en buen salvadoreño, ¿no? Así es, yo creo que una reunión no tiene nada que ver. Ahora, el hecho de que él se quiera reunir primero con el presidente Lula de Brasil, a mí, en lo personal, me agrada, porque a mí me agrada el presidente de Brasil, me agrada su forma de reconocer errores, de corregir sus errores y de darle un gobierno muy positivo a su país. Eso yo lo admiro mucho, lo respeto mucho y creo que es algo de lo que todos debemos de aprender.